Muy buenas tardes a todos. El día de hoy me toca exponer. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es medios de contraste basado en gadolinio de distribución extracelular. Vamos a retomar el tema de la última clase, en la cual voy a tocar los temas más importantes que mis compañeros habían dicho. Entonces, para, centrarnos en el tema de medios de contraste basados en gadolinio de distribución extracelular, tenemos que saber qué son los medios de contraste. Entonces, para nosotros sabemos que son sustancias químicas que nos permiten valorar la estructura interna del cuerpo, introducida al organismo por distintas vías de administración. Como otra pequeña introducción, sabemos que esto nos ayuda en lo que es la resonancia magnética, en lo cual nos da una mejor forma significativa a la hora de dar una capacidad de diagnóstico en la técnica. Para poder centrarnos en esto, tenemos que saber un poco de la física de la resonancia magnética. Sabemos que en la resonancia magnética se lleva a cabo a partir de varios procesos desencadenados. Entonces, alguno de los sistemas que miramos en física de resonancia tenemos que tener en cuenta lo que es el átomo, el spin y el campo magnético. Sabemos que el gadolinio hay diferentes propiedades. Entonces, ¿cuáles son los tipos de quelatos de gadolinio? La mayoría de los quelatos utilizados son agentes contrastados extracelulares y no específicos. También sabemos que puede ser tóxico y por eso necesitamos la necesidad de la quelación. En su forma libre, el gadolinio es muy tóxico. En este caso, podría causar diferentes efectos secundarios. Por eso es importante que a la hora que nosotros lo usemos siempre esté en modo quelación. Entonces, a la hora que nosotros debe ser quelado, como decía anteriormente, a las moléculas orgánicas para reducir su toxicidad. Y esto hace que nosotros podamos usarlo de forma segura y práctica a la hora de practicarlo, de practicar en la forma clínica. En algunas propiedades del gadolinio vamos a encontrar que algunos son iónicos y otros no son iónicos. Vamos a encontrar diferentes marcas, así como en la tablita que tengo en la parte de aquí de enfrente. Los medios de contraste basados en gadolinio extracelulares son los más utilizados en la práctica clínica. Aquí, como pueden ver, esto nos ayuda a detectar lesiones, alta, alta sensibilidad a la resonancia. También tenemos lo que es la caracterización tisular y también sabemos que se realiza por estudios vasculares. Sabemos que hay dos tipos de estructuras moleculares. En este caso vamos a encontrar las que son dos, las lineales y las macrociclos. Sabemos que las lineales presentan menor estabilidad, a lo contrario de que son los macrociclos. Estos fijan el ion del gadolinio de forma más firme. En la farmacocinética y en efecto comparación con los contrastes yodados, tenemos en cuenta que en su comportamiento farmacocinético es similar al de los contrastes yodados. La diferencia entre estos, o sea, radica en que en la resonancia magnética aprovechamos la efectividad paramagnética del gadolinio sobre sobre los protones adyacentes en lugar de visualización de la propia molécula. Las propiedades farmacocinética y modificación de los tiempos de relajación. En este caso, sabemos que el medio de contraste, que es el gadolinio, posee 7 electrones y sabemos que esos 7 electrones son impares, lo que hace que esto le confiera un alto poder paramagnético. En un solo átomo de gadolinio
puede modificarse tanto el tiempo de relajación en los protones, acortando en lo que son las secuencias tanto T1 como en la T2. Entonces, si sabemos esto, vamos a tener la idea que si a baja concentración predomina el acortamiento en la T1, generando hiperseñal en la secuencia T1, a lo contrario de la siguiente, que a concentraciones altas vamos a predominar el acortamiento de la T2, lo que se observa como hiposeñal en la secuencia T2. Dosis y rango de administración. Sabemos que para la administración de la dosis estándar hay dos formas de vía. Tenemos la que es la ruta más común que todos conocemos, que es la intravenosa, y la inyección embolada. En la evaluación de una función, vamos a tener lo que es el gadolinium libre y gadolinium quelado. Esto solo es para reforzar lo que les había comentado anteriormente sobre la toxicidad de gadolinium si fuera libre, que sabemos que se encuentra sin quelar, es absolutamente libre, y el gadolinium es extremadamente tóxico, ya que tiene a precipitar y depositarse en órganos como el hígado. Ahora, cuando el gadolinium es quelado, al estar ligado a agentes quelantes, este metal se comporta de forma más segura. Entonces ahí es donde nosotros lo podemos administrar sin algún riesgo alguno. ¿Cuáles son los efectos adversos que nos puede dar el medio de contraste? Entre ellos vamos a tener los tipos de reacciones adversas. Vamos a tener tanto las reacciones graves como las reacciones leves. Las reacciones graves dicen que extremadamente raras, es muy raro, oscilando entre el 0.001% y el 0.1%, lo que representa una incidencia muy baja en la comparación con otros tipos de medios de contraste. En las reacciones leves que podemos encontrar, vamos a encontrar lo que es cefalea, dolor, sensación de frialdad, quemazón en el sitio de inyección, náuseas, vómitos y erupciones cutáneas. En la extravasación, si se produce una extravasación cuando el contraste, digamos, se filtra fuera del vaso durante la inyección, el riesgo de las lesiones que nosotros podamos provocar van a ser graves. Es considerablemente menor que un contraste iodado. En la nefroxotoxicidad, como ejemplo, un paciente con función renal normal, la dosis puede ser de hasta 0.3 y se considera segura. Ahora vamos a tocar un tema muy importante que es la fibrosis sistémica nefrogénica, la cual también se le conoce como dermopatía fibrosante nefrogénica. Entonces, ¿qué se refiere a la fibrosis sistémica nefrogénica? Esto se refiere a un aumento progresivo en la formación de tejido conectivo. Mayormente lo vamos a encontrar en lo que es la piel. Sin embargo, puede afectar a otros órganos. Donde mayormente lo vamos a encontrar la FNS, siempre lo vamos a encontrar en dos clases. En IRA, en pacientes con insuficiencia renal aguda, y también los vamos a encontrar con pacientes con ERC, que significa enfermedad renal crónica. Esos son los dos tipos de pacientes en las que nosotros podemos encontrar una FNS. Ahora, nosotros, ¿cuándo vamos a ver los síntomas de la FNS? Mayormente sabemos que se van a presentar de 2 a 18 días luego de la administración de medio de contraste. ¿Cómo lo vamos a ver en los pacientes? Entonces, a la hora de que nosotros miremos una fibrosis sistémica nefrogénica en los pacientes, vamos a encontrar 3 puntos: lo que es la reducción de la piel, la reducción de movilidad en algunas articulaciones
y alguna debilidad y contracturas musculares, como podemos observar en esta imagen. También vamos a hablar sobre el embarazo y la lactancia en quelato de gadolinio. Los quelatos de gadolinio pueden atravesar con facilidad la placenta, permitiendo ver la vejiga del feto tras minutos de la administración. Las recomendaciones que damos en este caso es evitar su administración y tenemos que saber cuándo utilizarlo. En este caso, en que los beneficios justifiquen los riesgos a la hora de obtener consentimiento informado, o sea, que nos consientan el paciente, que digan, miren, sí, yo le voy a administrar, sí quiero que me administre, pero no ya tenemos un respaldo si en dado caso se presentara un tipo de riesgo. En la leche materna sabemos que es a bajos niveles de quelato de gadolinio. También sabemos que es el 1% presente en el intestino del bebé y sabemos que suprime lactancia de 24 horas antes de la administración. Entonces no hay ningún riesgo. Ahora tenemos un caso. Este es un caso de una mujer de 30 años que nos presenta artritis y osteomelitis tuberculoso. Eh, si podemos observar, ahí las flechas nos indican en dónde está la patología. Entonces a la hora de nosotros inyectar medio de contraste a base de gadolinio, esto nos muestra varios abscesos. Entonces esto es una gran ayuda en lo que es en la resonancia. Ahora vamos a hablar sobre las secuencias que podemos encontrar. Entre ellas las secuencias, vamos a hablar sobre el corazón. Entonces tenemos dos secuencias. Tenemos la secuencia de perfusión dinámica y tenemos la secuencia de miocardio negro, que es el realce tardío con la inversión. Sabemos que en la secuencia de perfusión dinámica, estas secuencias se utilizan para capturar de forma dinámica a paso del contraste a través del miocardio. Y en las secuencias del miocardio negro, que es el realce tardío de inversión, sabemos que estas secuencias se emplean para detectar la persistencia del contraste en áreas del miocardio dañado, ya sea por una necrosis, inflamación o fibrosis, donde el gadolinio se acumula en el espacio intersticial. En lo que es abdomen y pelvis tenemos el test de contraste de fase arterial, la fase venosa portal de intercial. Entonces, en el test de contraste y fase arterial, nosotros vamos a inyectar el medio de contraste a aproximadamente una velocidad de 2 a 3 milisegundos. En la fase arterial, donde se observa el realce temprano, se consigue aproximadamente entre los 15 a 17 segundos del comienzo de que nosotros inyectamos el medio de contraste. En la fase venosa portal intersticial, nosotros después de la fase arterial, después de realizarla, hacemos la fase venosa. Esto más o menos se adquiere entre los tiempos de 40 a 60 segundos. Entonces, en la fase intersticial o donde equilibramos, se capta a partir